Ya casi terminamos nuestro estudio de capítulo. Ahora seguimos con los términos de tiempo. Ya los marcamos, aquí los mencionamos. Entonces, después, hasta, cuándo. Y cualquier referencia de épocas, fechas y horas se consideran términos de tiempo. Algunas personas solamente ponen TT como término de tiempo o la mayoría hacemos un relojito para señalar estas referencias de tiempo. El entonces hay que tener cuidado con y el después, porque al igual que los términos anteriores, a veces son construcciones gramaticales. Pero como vimos en el ejemplo de uno de los videos, a veces hasta los obviamos y realmente sí son términos de tiempo. Muy bien, ya los hemos marcado en el texto, ya los tenemos señalados. Aquí hay algunos, vamos a devolvernos para que los mencionemos. Voy a poner el término de tiempo una vez en el versículo 3, desde antes, gran día en el versículo 6, eternamente en el versículo 13, séptimo desde Adán, versículo 14, etcétera, etcétera. En el postrer tiempo, versículo 18, por los siglos de los siglos, eterna, son términos de tiempo que se mencionan en el libro de Judas. Ahora, cuando estamos haciendo el estudio de un libro histórico o de los evangelios o de hechos, los términos de tiempo nos van a dar una secuencia de eventos. Ese es el propósito principal. ¿Cuándo y dónde? Porque generalmente los términos de tiempo van a estar asociados a un lugar también. ¿Cuándo sucedieron los eventos? Y esto es para que nosotros nos demos un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Ruth, solo en el capítulo 1 del libro de Ruth hay 4 o 5 referencias de tiempo y realmente nos da toda una escala. Nos dice que, aquí lo estoy haciendo un poquito de memoria, que hubo hambre en la tierra y entonces decidieron ir a, a Moab. Y ahí los términos de tiempo denotan cuánto tiempo más o menos pasó y en eso muere el Cana, después mueren Malón y Keleón, después regresan y entonces tú puedes sacar en el libro de capítulo 1 de Ruth cuánto tiempo pasó. A veces va a mencionar el tiempo de la siega de la cebada, esa es una referencia de tiempo. Y entonces en el libro de Ruth puedes ir marcando muy obviamente una secuencia de eventos desde que pasan los eventos del capítulo 1 hasta cuando Noemi y Ruth regresan. Bueno, Noemi regresa con Ruth a, a Belén y el tiempo que pasa Ruth trabajando en los campos de voz y luego el cortejo y luego la redención e incluso en el capítulo 4 por las referencias de tiempo en los últimos versículos de un versículo a otro vos está desposando a Ruth y uno o dos versículos después ya tienen a su hijo y obviamente por naturaleza, ley natural, tenemos que saber que hay 9 meses de diferencia ahí, mínimo, mientras se gestó el embarazo del hijo de Ruth. Y después se nos da una seguidilla de genealogía para llegar hasta el rey David como un descendiente de Ruth y Boaz, ¿verdad? Entonces, ahí hay varias decenas de años metidas. Entonces, los términos de tiempo nos permiten hacer eso. En el caso del libro de Judas, por ser un libro que mezcla, o mejor dicho, intercala las referencias de tiempo, son para intercalar eventos y traerlos del pasado al presente y después llevarnos al futuro. Yo he ideado y formé este cuadro donde podemos nosotros eh, sintetizar cada una de las referencias de tiempo a qué tiempo pertenece.
Entonces, por ejemplo, la primera referencia de tiempo la encontramos en el versículo 4. La primera referencia de tiempo está hablando de la predestinación de los impíos. Y el ejemplo que está usando el autor es de el tiempo pasado. Está hablando de el Antiguo Testamento. Vea el versículo 4. Fíjese en el contexto y verá que está hablando de el tiempo pasado, básicamente el Antiguo Testamento. La siguiente referencia de tiempo que marcamos la encontramos en el versículo 6. El 6 habla del juicio del gran día para los ángeles que no guardaron su dignidad. Ciertamente no guardaron su dignidad, fue en el pasado, en el Antiguo Testamento, pero el juicio del que habla está para el gran día y eso es futuro. Vamos bien. La siguiente referencia de tiempo la encontramos en el versículo 9 y es una referencia al entierro de Moisés. ¿Eso cuándo sucedió? Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Es una de las ilustraciones que está usando el autor. Luego, la siguiente referencia la encontramos en el versículo 13. Y esa referencia habla de que el impío pasará eternamente en oscuridad. Según el contexto, esa referencia en cuál de estos cuadros encaja. En el futuro, el impío eternamente estará en oscuridad de tinieblas, dice el pasaje. La siguiente referencia de tiempo la encontramos en el versículo 14, cuando dice y habla de Enoc, séptimo desde Adán. Es un resumen de genealogía. Esta referencia del Antiguo Testamento es del pasado. La siguiente referencia la encontramos en el versículo 17. Los destinatarios tienen que traer a la memoria la palabra de los apóstoles. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre en el presente. Ciertamente los apóstoles se los dijeron en el pasado, obviamente. Los apóstoles no están con los destinatarios en este momento, pero todo va en la misma era, ¿de acuerdo? Y como dijimos anteriormente, es una iglesia nueva, es una iglesia joven que está recién enseñada, instruida, guiada por los apóstoles. Entonces, estamos hablando del tiempo presente, traer a la memoria las palabras de los apóstoles. Son las cosas que los términos de tiempo nos remarcan, ¿verdad? Y la siguiente está precisamente un versículo después, dice, los burladores del postrer tiempo. Al decir postrer tiempo, fácilmente podríamos hablar del futuro, pero si vemos el contexto nuevamente, se está refiriendo al tiempo que ellos están viviendo, el momento eh, histórico que los destinatarios están escribiendo. Y esto es muy importante. Cuando hacemos referencias de tiempo, por ejemplo, en el libro de los profetas menores o aún en los profetas mayores, tenemos que ver el momentum. Esto es algo que siempre enseñamos. Eh, hay diferentes momentos para las referencias de tiempo. La más obvia, la que siempre usamos, es la referencia del gran día del Señor, que de hecho aquí se menciona, el día del juicio. El día del juicio tiene 4 momentos en la Biblia. El momento histórico, perdón, el día del Señor tiene 4 momentos. El momento 1 es el momento histórico. El momento 2 se refiere en algunas ocasiones, recuerda el día del Señor, a el nacimiento de Cristo. Otras veces en la Biblia, el día del Señor se refiere a la crucifixión de Cristo. Y otras veces, el día del Señor se refiere a su segunda venida. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Joel, que Joel anuncia el día del Señor y hace una analogía con el momento histórico de un juicio que fueron las langostas. Esas langostas, efectivamente, esa plaga Israel la vivió. Bueno, los judíos que estaban en ese momento, a los que Joel está profetizando, les habla del
del día del Señor y le llama a la plaga de langosta día del Señor. Entonces, ¿cuál momento fue? El momento 1, momento histórico. Pero ese momento histórico viene a ser un reflejo de el día del Señor futuro. ¿Cuál es ese día del Señor futuro? ¿El momento de la cruz? ¿El momento del nacimiento? ¿O el momento de su segunda venida? Obviamente, esa plaga de langostas, estudiando el libro de Joel, habla del día del Señor como el día del gran juicio. Mismo gran juicio que también aquí se menciona, el día de la ira del Señor. Entonces, Joel habla del día del Señor, momento 1, momento histórico, y momento 4. Otro ejemplo, Isaías. He aquí que una virgen concebirá. Si vemos el contexto, hubo un momento histórico. Ese niño en tiempos de Isaías nació y como símbolo comió mantequilla y miel, etcétera, etcétera, como se narra en el capítulo. Pero ese niño no era el Mesías. Y se llama el día del Señor a ese momento en Isaías también. Momento 1, histórico. ¿Y qué otro momento? Ese momento del día del Señor, ¿a cuál se refería? Al momento histórico, perdón, al momento 2, al momento del nacimiento de Cristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, el momento del día del Señor varía. Casi siempre hay un momento histórico directo, especialmente cuando estamos estudiando los libros de profecía, y un momento futuro o profético, que puede ser uno de esos. Y hay otros temas en la Biblia que también tienen diferentes momentos, pero yo uso siempre de ejemplo este. El día del Señor, momento 1, el momento histórico. En un libro como Joel es el, el, la plaga de langostas. En Ageo es con Zorobabel. Momento 2, el nacimiento de Cristo. Se anuncia como el día del Señor. Momento 3, el mismo Cristo lo mencionó en la sinagoga. Y este día se ha cumplido, dijo, y lo querían apedrear pronto a su muerte, hablando de su crucifixión. Y él le llama el día del Señor cuando agarra el rollo de Isaías. Estaba hablando de su crucifixión. Abraham, la Biblia dice, y Abraham vio mi día y se gozó el día del Señor. Dice Juan 8:56. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la cruz. Y por lo general, muchas veces ese día del Señor va a venir con el momento profético 4, que es el que estamos esperando, que es el día del Señor futuro, el día de la consumación, de la redención y el día del gran juicio. Entonces, los momentos son importantes, las referencias de tiempo son importantes. La siguiente referencia en el libro de Judas está en el versículo 21. Se da promesa de vida eterna por la misericordia de Dios, aunque se les da en el presente a los destinatarios, es una promesa a futuro, la vida eterna. Y la siguiente referencia de tiempo se da en el versículo 25. Gloria, majestad e imperio y potencia al único y sabio Dios por los siglos de los siglos. Nos habla de la eternidad. Así que por medio de este cuadro que yo me inventé, podemos diagramar, porque esa es la idea de las referencias de tiempo, diagramar y ubicarnos en los espacios de tiempo. En este caso, los eventos, las ilustraciones y lo que está sucediendo en la iglesia es lo que se está haciendo énfasis. Pero como dijimos, cuando se trata de un libro histórico, cuando se trata de un libro biográfico, las referencias de tiempo van a ser cronologías y líneas de tiempo que nos van a ayudar a desarrollar cuándo y dónde suceden cada uno de los eventos y la distancia entre un versículo y otro. Por eso están las genealogías en la Biblia. Solamente de Génesis 1 a Génesis 6, 5, cuando está la 6, perdón,
cuando Dios manda a Noé, pasan 2000 años. Y desde Génesis 6 hasta Malaquías pasan otros 2000 años. Entonces, son grandes distancias en poco tiempo, ¿verdad? Y nosotros pensamos que todo sucedió de la noche a la mañana. Por algo están los nombres, las edades y los tiempos marcados y tiene grandes enseñanzas. Tal vez en el libro de Judas no podamos sacar toda una cronología, aunque podemos tener este cuadro. Pero cuando hagamos y estudiemos otros libros, estas referencias de tiempo nos van a dar un panorama mucho más claro de lo que está sucediendo y cuándo está sucediendo los eventos. Muy bien, lo último que queremos ver de este estudio de capítulos es la revisión de temas. ¿Se acuerdan que les dije que el panorama general es una vista genérica, es una vista a grande altura, como si estuviéramos en un avión? Bueno, después de haber estudiado el capítulo, o hacer el estudio del capítulo, perdón, haber estudiado ya a Dios, las palabras claves, las referencias de tiempo, términos de contraste, etcétera, etcétera, venimos a hacer revisión de temas. No sin antes, yo estoy aquí ya volándome un paso. Vamos a hacer las exhortaciones e instrucciones. Todavía nos falta para terminar el estudio de capítulo. Nos falta un video más, hermanos, para terminar el estudio de capítulo. Vamos en el próximo video a hacer las exhortaciones y las instrucciones y luego hacemos la revisión de temas que ya les estaba hablando en este momento.